Un joven muchacho de nombre Paul McCartney conocería a su futuro socio, el que con su empuje, locura y firmeza llevaría a Paul y a su grupo a la trascendencia histórica mundial. El grupo más popular de todos los tiempos, The Beatles. Su nombre era John Lennon. Juntos y acompañados de George Harrison y luego Ringo Starr, lograron algo sin precedentes en la música popular, que los niños de los años 2000 aún los sigan idolatrando. En 1962, los Beatles llegaron a los estudios Abbey Road por primera vez, y ahí terminaría todo. Así comienza la verdadera historia de Abbey Road, el último disco de The Beatles, el fin de la década de los Fab Four. Abbey Road es el último disco de The Beatles, aunque publicado antes que Let It Be, el 26 de septiembre de 1969, este disco se grabó luego del recordado final de Let It Be, publicado en 1970. Solo que Let It Be se les hizo tan engorroso por las sesiones de grabación y postproducción que decidieron dejarlo de lado un tiempo. Las canciones no les parecieron tan buenas y decidieron entrar al estudio a grabar lo que sería un mucho mejor álbum, uno que les lavara el rostro de la impotencia generada al ver la debacle de los Beatles. Let It Be se grabó en enero de 1969 y las sesiones duraron solo ese mes, dejando todo en stand-by hasta 1970. Abbey Road se grabó de febrero a agosto de 1969. A pesar de que los problemas contractuales eran evidentes, Paul McCartney quería que los negocios sean manejados por su nuevo suegro, Lee Eastman, mientras que los otros miembros del grupo daban preferencia a un hombre experimentado de negocios estadounidense, Alan Klein, que había manejado antes a los Rolling Stones. Pero esta vez todo fue diferente. Del mal clima laboral que se vivió en Let It Be, pasaron a uno más tranquilo y relajado, lo que sería el punto clave para el resultado de las canciones que entrarían en el disco. Además, Paul llamó a su antiguo productor George Martin, el llamado quinto Beatle, otra vez para que produjera el disco. Martin había sido dejado de lado en Let It Be. ¿Todo será como antes?, preguntó Martin, a lo que McCartney asintió. John está de acuerdo. Sí, fue la respuesta categórica, con lo que el grupo se embarcó para esta nueva aventura, el disco Everest. ¿Pero qué es esto de Everest? Así se iba a llamar el álbum en primera instancia, que era la marca de cigarrillos que fumaba Geoff Emerick, otro de los jefes del estudio. Para Paul McCartney era claro que era el fin. Los cuatro Beatles habían decidido que harían un mejor álbum, con un compromiso de trabajo en equipo, divirtiéndose, lo que en palabras de Ringo Starr fue: cuando nos poníamos a trabajar verdaderamente, las tonterías se iban por la ventana. En opinión de George Martin, nadie sabía ni dijo que sería el último, pero era lo que se respiraba en el ambiente. George Harrison es un personaje a analizar por separado. A pesar de que su trabajo en 1967 dejó mucho que desear, contribuyendo solo un tema para el álbum más conocido de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, supo levantarse en el The Beatles White Album, con grandes composiciones, pero en Abbey Road se erigió como un verdadero compositor, dando un palmazo en el hombro a Lennon y McCartney y diciendo: aquí estoy, yo también puedo componer grandes hits. Something y Here Comes the Sun ingresaron sin problemas al álbum. El primero se hizo un single y son muchos los que recuerdan Abbey Road por estos temas. Something, Oh Darling, Because, Come Together, I Want You, She's So Heavy y muchas otras daban pista que se trabajaba algo grande, que llegaba algo poderoso con una construcción firme y una producción pulcra que recordaba antiguos trabajos como sus álbumes Rubber Soul, Revolver o Sgt. Pepper's. No era que todos hayan estado presentes todo el tiempo. Harrison y Starr se mantuvieron ausentes un periodo al estar presentes en sus propios proyectos, al igual que Lennon, por un accidente vial en Escocia cuando despistó su vehículo junto a Yoko Ono. Así que ahora veremos a través de todo este repertorio de canciones
cómo se formó uno de los mejores álbumes de The Beatles y el último. El álbum inicia con Come Together, que fue otra de esas ideas locas de John Lennon. Se dice que la canción se empezó a gestar cuando Timothy Leary, quien se hizo famoso por sus experimentos con el alucinógeno LSD, pidió a John una canción para su postulación a gobernador de California. Lennon creó unas letras sin sentido. Él dijo, la cosa fue creada en el estudio. Come Together fue una expresión que Tim Leary había inventado, tal vez para la gobernación de California contra Reagan, y él me pidió que escribiera una canción de campaña. Lo intenté, pero no pude encontrar una. Pero se me ocurrió esto, Come Together, que no hubiera sido bueno para él. No puedes tener una canción de campaña como esa, ¿verdad? El grupo empezó a grabar este tema el 21 de julio de 1969 y fue la primera sesión en la que John Lennon participó activamente después de su accidente automovilístico, junto a Yoko 3 semanas antes. De aquí la famosa historia en la que John insistió tanto en que Yoko estuviera presente, de modo que se le instaló una cama de hospital en el estudio, ya que ella tenía más heridas que él. La línea One Sideboard se refiere a Yoko. Cuando presentó la música decidieron bajarle la velocidad. Paul McCartney dijo, disminuye la velocidad con un ambiente pantanoso de bajo y batería. Se me ocurrió una línea de bajo y todo fluyó desde allí. Hay una línea susurrada que suena como shoot o dispara, que es en realidad Lennon diciendo shoot me, dispárame, seguido de un aplauso, solo que la línea de bajo ahoga el me. Para hacer que el típico sonido se escuche antes de cada verso y después del coro, se utilizó un teléfono giratorio de esos antiguos y el sonido iba acompañado por el bajo de Paul. Una vez producida y salida al mercado como sencillo junto a Something, fue increíblemente prohibida por la BBC de Londres, ya que al mencionar Coca-Cola se le consideró una publicidad explícita. También trajo problemas a John Lennon, que fue demandado al acusársele de robar el riff de guitarra y la línea Here Comes Old Flat Top de la canción de Chuck Berry, You Can't Catch Me. La demanda no vino de Berry, sino de Maurice Levy, de quien se ha dicho que es uno de los personajes más infames de la industria de la música. Poseía la canción junto con miles de otras canciones de rock tempranas que obtuvo de muchos artistas pobres, negros y sin representación. Finalmente, Lennon, cansado de ir a la corte, acordó grabar su álbum de covers Rock and Roll de 1975, incluyendo las canciones que Levy poseía. George Harrison escribió Something durante un receso en los trabajos para The White Album de 1968, pero no se llegó a grabar a tiempo. Aunque muchos dicen erróneamente y pareciera estar inspirada en la esposa de Harrison, Patty, George afirmó que no tenía a nadie en mente cuando escribió el tema. Harrison estaba realmente interesado en sus estudios sobre la conciencia de Krishna cuando escribió la canción, y su intención original era la devoción al señor Krishna. De hecho, se ha dicho que la letra era algo en la forma en que él se mueve, pero George terminó cambiándola porque no quería ser percibido como un afeminado. Sin embargo, a Patty le habría dicho lo contrario. Ella declaró que George le dijo que la canción la había escrito para ella y de hecho se la presentó en su cocina. Pero para entonces nuestra relación estaba en problemas desde un viaje al ashram de Maharishi Mahesh Yogi en India en 1968. George se había vuelto obsesivo con la meditación. A veces también estaba retraído y deprimido, fue lo que dijo Patty Boyd. A George se le ocurrió el título y la primera línea después de escuchar una canción de James Taylor llamada Something in the Way She Moves. Taylor trabajó para el sello de The Beatles, Apple Records. Se utilizaron 21 músicos de cuerdas en sobregrabaciones, en un tema que George empezó a componer en el piano. El final, en primera instancia, iba a ser con más duración instrumental, pero se editó y se acortó. Y tal magna obra conllevó a que se invirtieran los papeles también. Tras varios años recibiendo las reprimendas de Paul, Harrison reprendió a McCartney por ser demasiado activo con sus líneas de bajo. Something y Come Together pasaron una semana en el puesto número 1 en la lista Hot 100 de Billboard. Considerada la mejor canción de George Harrison, es la segunda canción de The Beatles con más covers, solo por debajo de Yesterday. Era la canción favorita de Lennon del álbum y Frank Sinatra
dijo que era la mejor canción de amor jamás escrita, pero en algún punto atribuyéndolo erróneamente a Lennon y McCartney en lugar de Harrison. Ray Charles realizó un cover de este tema, lo cual fue genial ya que Harrison mencionó que compuso la canción pensando en una interpretación a lo Ray Charles. Paul McCartney escribió Maxwell Silverhammer, que trata sobre un estudiante de medicina, Maxwell Edison, que mata a personas. La letra es una comedia oscura caprichosa, extraída de la imaginación de McCartney, ya que a su familia le encantaba inventar historias escandalosas y contar cuentos. Esto mientras Paul iba creciendo, así que estas ideas se filtraron en la composición de canciones de McCartney, ya que a menudo inventaba personajes para sus temas, a diferencia de John Lennon, que generalmente basaba sus canciones en personas y eventos reales. Paul dijo: es el resumen de las caídas en la vida. Justo cuando todo va bien, ¡bang! ¡Bang! Llega el martillo de plata de Maxwell y arruina todo. Para la realización, McCartney tocó un sintetizador Moog y un recordado e inusual instrumento, un yunque. Es una herramienta de herrero que apareció en muchas de esas caricaturas de Looney Tunes maravillosamente violentas cuando se necesitaba un objeto pesado para un efecto cómico. En las grabaciones de la película Let It Be se ve a Mal Evans, el asistente de los Beatles, tocando la herramienta, pero es Ringo quien golpeó el yunque, mismo que fue alquilado de una compañía que suministraba accesorios de escenario. John Lennon no aparece en el tema, no estuvo en las sesiones. 1, porque se estaba recuperando de un accidente automovilístico, y 2, porque odiaba el tema. Lennon menospreció esta canción en entrevistas posteriores, diciendo que odiaba la canción y que McCartney tomó demasiado tiempo de estudio para grabarla, por ende, mayores gastos. Las sesiones de grabación continuaron durante 3 días, del 9 al 11 de julio de 1969, ya que Paul buscaba la perfección. Para Ringo Starr fue la peor grabación del grupo, y dijo: la peor sesión fue Maxwell Silverhammer, fue la peor canción que tuvimos que grabar. Continuó durante jodidas semanas. Pensé que se había vuelto loco. Paul McCartney compuso este tema inspirado en el R&B al estilo de Nueva Orleans, popularizado por Fats Domino, y el estilo de blues swamp popular en Louisiana en ese momento. El resto del grupo agregó la armonía doo-wop después. Se dice que llegaba temprano al estudio todos los días durante una semana para cantarla, y esto porque su voz era demasiado clara y él quería que sonara rasposa, como si lo hubiera estado cantando toda la semana. En ese entonces vivía solo a 2 cuadras de Abbey Road, así que se le facilitaba llegar antes que los otros. Esta forma retro ya la había practicado antes en canciones como I'm Down, Long Tall Sally y Helter Skelter de discos anteriores, y tenía que ver mucho con la rivalidad artística. Las voces de hard rock en The Beatles habían sido dominadas por John Lennon, y para Paul era todo un reto competir en ello y ganar. Uno de los ingenieros de ese disco, Alan Parsons, dijo: él venía todos los días a las 2 de la tarde y cantaba Oh Darling un par de veces, y decía: no, así no va, y luego entraba al día siguiente y lo hacía de nuevo. Cuando McCartney ganó la canción, Lennon se molestó, ya que él la quería y decía que iba más con su estilo. Más tarde comentó que él la pudo haber hecho mejor. En la antología 3 de los Beatles se puede oír al grupo ensayando este tema y a Lennon anunciando el divorcio de Yoko con su ex esposo Anthony Cox en un improvisado verso. Fue una canción escrita por Ringo Starr y junto a Don't Pass Me By de un álbum anterior, sus únicas contribuciones musicales a la banda. La idea se le ocurrió luego de las sesiones de The White Album en 1968, cuando se fue de paseo en bote con su familia a Cerdeña. Ringo rechazó un platillo de pulpo que el capitán del barco le había ofrecido, así que este le contó todo lo que sabía sobre los pulpos y cómo viajaban a lo largo del lecho marino en busca de objetos brillantes y piedras con las que construir jardines. Ringo comparó esa tranquilidad a las hostilidades que vivía con los Fab Four, así que escribió la canción sobre vivir en el jardín del pulpo. Iniciado en el White Album, se completó en Abbey Road.
George ayudó a Ringo en este tema, tocando notas en el piano, tal como se aprecia en la película de Let It Be, y fue de mucha importancia en la secuencia de acordes. Ringo hizo el efecto de sonidos marinos soplando burbujas en un vaso de agua. Y llega a mi gusto el mejor tema del álbum, I Want You She's So Heavy. La voz de Lennon, la guitarra rasposa, el sintetizador Moog, órgano Hammond, cortesía de las primeras sesiones con Billy Preston, el bajo que aporta Paul, todo es increíble. La salida de 3 minutos del tema, algo no antes visto en la historia del grupo. John Lennon la escribió pensando en Yoko Ono, con quien se había casado en marzo de 1969, unos 6 meses antes, y con base de ritmo de la canción de Mel Torme, Coming Home Baby. Lennon estaba experimentando con un sonido de blues pesado, por lo que la canción tiene pocas letras, solo 14 palabras diferentes. De hecho, en gran parte del tema dice "te quiero tanto, me está volviendo loco", y largos tramos de acordes repetidos, pero acabó siendo algo salvaje y sensual a la vez. Lennon dijo sobre lo corto de la letra: "Para mí esa es una letra mucho mejor que The Walrus o Eleanor Rigby, porque es una progresión para mí. Y si quiero escribir canciones sin palabras, o una sola palabra, tal vez esa sea la influencia de Yoko". Además agregó: "Cada vez que tomo la guitarra, canto sobre Yoko y así es como me inspiro". Una de las canciones más largas de The Beatles después de Revolution 9. Lennon cantó el tema como algunos de los trovadores cantaban en la Edad Media. No hay un acorde detrás de la melodía, pero un instrumento sigue la melodía del cantante. Las guitarras fueron sobregrabadas muchas veces para obtener un sonido en capas. Según Beatles Bible, la canción se corta a todo volumen para dar la impresión de que podría haber continuado por siempre. El tema termina con un arreglo de orquesta que fue idea de John Lennon y es muy similar al final de Enter of the Gods, Into Valhalla, en Das Regnal de Richard Wagner. Como accidente y curiosidad, se coló la siguiente línea, "What was that about?", que traducido al español dice que fue eso, luego del grito de Lennon en el minuto 4:30. Siendo la última canción mezclada para Abbey Road el 20 de agosto de 1969, se convirtió en la última vez que los 4 Beatles estuvieron juntos en el estudio. Para muchos, Here Comes the Sun es la mejor canción de George Harrison en The Beatles. Empezó a escribir el tema en el jardín de Eric Clapton en su casa en Surrey, usando una de las guitarras acústicas de Eric. Inspirado por los largos inviernos en Inglaterra que Harrison pensó que durarían para siempre, y esto lo relacionaba a las tensiones legales en Apple. Harrison cantó las voces principales, tocó la guitarra acústica y usó el sintetizador Moog recién adquirido en esta pista. Fue una de las primeras canciones pop en presentar un instrumento de este tipo. El tema presentaría un solo de guitarra, pero se desechó al final. John Lennon no participó en el tema, y es que aparte de su accidente, en esos días no se acercaba mucho a las composiciones de Harrison, debido a que los dos no estaban en los mejores términos, aunque todo se arregló tiempo después. John Lennon tuvo la idea de Because cuando escuchó a Yoko tocar Moonlight Sonata de Beethoven en el piano. Le pidió que tocara al revés y se le ocurrió Because en base a lo que escuchó. John dijo: "Estaba recostado en el sofá de nuestra casa, escuchando a Yoko tocar Moonlight Sonata de Beethoven en el piano. De repente dije, ¿puedes tocar esos acordes al revés?". Ella lo hizo y escribimos Because. ¿Por qué? La canción también suena como Moonlight Sonata. La letra es clara, sin tonterías, sin imágenes, sin referencias oscuras. Definitivamente, a mi parecer, Lennon aporta las melodías más distintivas en este álbum, siempre en base de algo más viejo. Para las peculiares voces se usó una armonía de 3 partes, con Lennon, Paul y George que se superpusieron 2 veces, creando una armonía de 9 partes. Esta es la única canción de The Beatles con 3 cantantes. McCartney y Harrison lo consideraron el mejor tema del álbum. También se utilizó el sintetizador Moog a cargo de Harrison, y fue la primera vez que se empleó en un álbum de rock. George Martin tuvo presencia con el clavecín eléctrico Baldwin.
Escrita por Paul McCartney, trata sobre los problemas comerciales de The Beatles tras la muerte de su manager Brian Epstein en 1967. Eran incapaces de manejar sus finanzas por sí solos, lo que se convirtió en una fuente de tensión en la banda. Inicia el popurrí, que todos estaban de acuerdo a hacer menos Lennon, pero que al final termina contribuyendo con más títulos. En las líneas, nunca me das tu dinero, solo me das tus cómics. Con cómics, es como los Beatles sintieron que se les pagó. Se frustraron cuando sus contadores les dijeron cuánto valían en papel, sin decirles realmente cuánto dinero tenían. Este era yo, directamente criticando la actitud de Alan Klein hacia nosotros. Sin dinero, solo tiras cómicas. Todas las promesas que nunca funcionan. Básicamente es una canción sobre la falta de fe, y es la que abrió paso en el popurrí en Abbey Road. John vio el humor en él, dijo Paul. La segunda parte, según Beatles Bible, es una mirada cariñosamente nostálgica de los primeros días de los Beatles, con un respaldo de Boogie Woogie dirigido por McCartney en el piano, recordando con nostalgia los días en que el grupo anhelaba ser el más destacado de los más. Después de haber dejado los estudios, sin dinero y con pocas perspectivas de empleo, describe esa sensación mágica a dónde ir. La salida del tema con las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los niños buenos van al cielo, está respaldado por un motivo de notas de guitarra que luego regresaría en el puente entre Carry That Weight y The End. Para finalizar, se reproduce con una selección de bucles de cinta hasta llegar a Sun King. Con sonidos de campanas, pájaros, burbujas e insectos, se inició la segunda canción del mix, Sun King, escrita por John Lennon, bromeando con el tema de George, Here Comes the Sun. Por la línea de apertura, aquí viene el Rey Sol. También se dice que es por el título de The Sun King, la biografía de Nancy Mitford de 1966 del famoso rey francés Luis XIV, a quien apodaban el Rey Sol. El grupo tuvo la idea de usar el reverb en esta canción después de escuchar Albatros de Fleetwood Mac. Las líneas en idioma extranjero parecen ser una mezcla de español, italiano, portugués, improvisado por Lennon y McCartney. Tanto Me y Mr. Mustard, historia de un avaro que escondía su dinero en todas partes para que nadie pudiera encontrarlo, como Politen Pan, basado en dos mujeres, una fan de las épocas de The Cavern Club que comía polietileno, y la novia del poeta beat inglés Royston Ellison, con quien Lennon dijo tuvo un encuentro algo sexual, son garabatos a decir de John, escritas en India durante el viaje de los Beatles a ese país en 1968. She Came In Through the Bathroom Window fue escrita por Paul McCartney sobre una fan que irrumpió en su casa en Cavendish Avenue, Londres. Diane Ashley afirma que fue ella. Encontramos una escalera en su jardín y la metimos por la ventana del baño, que había dejado ligeramente abierta, dijo. Yo fui quien subió y entró. Tiempo después, casada y con 4 hijos, Diane guarda una foto enmarcada de ella con Paul en el estante de su cocina y recuerda sus días como Apple Scruff, con cariño. No me arrepiento de nada de eso. Me lo pasé muy bien, realmente buen tiempo, dijo. Según Beatles Bible, grabaron 39 tomas de la canción básica de esta y Politen Pan, que incluían a McCartney en el bajo, Lennon en la guitarra acústica de 12 cuerdas, Harrison en la guitarra principal y Starr en la batería. Lennon y McCartney también contaron voces de guía para las canciones donde fue necesario. Basado en un trozo de poesía del siglo XVII de Thomas Dekker, Paul McCartney escribió Golden Slumbers en el piano de la casa de su padre en Heswall Burial. Vio las partituras Golden Slumbers en su cancionero e, incapaz de leer música, inventó la suya usando la mayoría de las letras originales. Debido a que Lennon no estaba por su accidente, el tema fue grabado con Paul al piano y George Harrison en el bajo. La canción se une a Carry That Weight, inspirado en las tensiones que se vivían por la llegada del nuevo manager Alan Klein, además del uso de drogas que a juicio de Paul estaban destruyendo el grupo. Todos los Beatles prestaron sus voces para el coro, además contiene un gran arreglo orquestal e incluye una parte de You Never Give Me Your Money, modificada en sus letras a Nunca te doy mi almohada, solo te envío mis invitaciones y en medio de las celebraciones me desmorono.
Luego aparece su guitarra arpegiada antes de unirse a The End. Con la frase Love You repetida 24 veces, The End, el fin, hace su aparición. Lennon, McCartney y Harrison se turnaron para hacer solos de guitarra grabados en vivo en una sola pista, en el siguiente orden: Paul, George y John. Así los puedes escuchar. Paul quería ir primero y John quería ir al final, y esto se percibe al escuchar los cambios de estilo de uno a otro. Nunca antes habían hecho esto. Geoff Emerick, ingeniero a cargo y presente en el estudio en ese momento, dijo que vio tanta alegría en los muchachos que parecían los de antes, los de los primeros años. Ringo Starr, por primera vez en toda la historia del grupo, aporta un solo de batería, a petición de Paul, ya que era necesario para la transición del tema. Algo ocioso para el asunto de los solos, además que los odiaba, Ringo aceptó, aunque luego declaró que le sería imposible recrearlo. Y por último, la frase de The End al final, el amor que recibes es igual al amor que das, se convirtió en la frase final de los Beatles, la última letra del último álbum, el adiós, el fin. Bueno, aparecen 23 segundos de Her Majesty, sarcasmo por la reina de Inglaterra, y la historia es genial. El ingeniero John Kurlander dijo que nada se debería excluir. Esto iba a ir unido entre Ming, Mr. Mustard y Politan Pan, pero no terminó de gustarle a Paul, así que se desechó. Kurlander tomó el riesgo y prácticamente la extrajo de la basura y la pegó al final de la edición. Paul escuchó el disco de prueba que se hizo y le agradó la forma en que quedaba como una postdata. Como debió ir unida a Me and Mr. Mustard, ese es el acorde que se escucha al inicio, y no tiene una nota final ya que debió ir unida a Politan Pan. Cualquier fanático podría unirla en un programa de audio y ver cómo queda. Terminó siendo la canción más corta de The Beatles. Ya que el disco se llamaría en un inicio Everest, tenían la intención de tomar la foto en el Himalaya, pero nadie tenía ánimos de hacer un largo viaje, así que la mañana del 8 de agosto de 1969, y al ver que había un agradable temporal soleado, Paul dijo: salgamos y hagamos unas tomas y llamemos el disco Abbey Road, que era donde se encontraban los estudios EMI que los albergó tanto tiempo. En base a un esbozo que hizo Paul, se trabajó la ilustración. John Koch fue el diseñador oficial de esta portada. En la edición final solo se ve a los Beatles caminando sin ningún título. Ian McMillan fue el fotógrafo a cargo de esa sesión. No tenía mucho tiempo, de hecho solo tomó 10 minutos. Se subió a una escalera de mano y pudo disparar 6 tomas del cruce. Debido al tráfico de ese momento, y eso que un policía colaboró en detenerlo. En la foto final aparece un Volkswagen Escarabajo que solía estar ahí en esos días, y también la imagen de un hombre observando, llamado Paul Cole, natural de Estados Unidos. La contraportada mostraba el nombre de la calle y la foto borrosa de una mujer con vestido azul que pasaba en ese momento, que, yendo a las referencias míticas de este arte, se trata de Rita, la mujer por la que se dice Paul McCartney murió. Esto es lo que pasaremos a revisar. La portada del álbum alimentó los rumores de que Paul McCartney estaba muerto. La portada muestra a los 4 Beatles caminando en el cruce peatonal de Abbey Road. John va adelante, seguido por Ringo, Paul y finalmente George. Según el rumor, y de acuerdo a sus atuendos, esto representaba una procesión fúnebre. John estaba vestido de blanco, como si fuera un ángel. Ringo vestía un traje negro, como si fuera un predicador. Y George iba informal, como un sepulturero. Paul llevaba puesto un traje gris oscuro, llevaba un cigarrillo en la mano derecha y tiene los ojos cerrados. Además, él es el único que camina descalzo. Sobre esto, Paul volvió a pronunciarse en 2018. It was a very hot day.
and I happened to be wearing sandals, like I am today. So I just kicked them off, and just because it was so hot, and went across barefoot. There was no special meaning. There was no special meaning. El tema de por qué llevaba sandalias puede explicarse en el hecho de que vivía muy cerca de los estudios en Abbey Road. Además, se dijo que la matrícula del Volkswagen interpretada como 28 if o 28 if, es decir, McCartney habría tenido 28 años si hubiera estado vivo, aunque en realidad tenía 27. Sea como sea, la imagen se ha vuelto tan icónica en la cultura popular que es casi una obligación si vas a Londres y pasas por Abbey Road hacer la clásica foto, y si es descalzo, mucho mejor. Sobre los rumores de que Paul McCartney estaba muerto, en las canciones, algunos fanáticos pensaron que la frase 1, 1 y 1 son 3 de Come Together significaba que solo quedaba George, John y Ringo. Además se suponía que la frase Got to be good looking cause he's so hard to see, tiene que verse bien ya que es tan difícil verle, eso significaba el espíritu de Paul. Most of the songs dealt with love, peace, understanding. It really did. If you look back, there's hardly anyone says, go on, kids, tell them all to sod off, leave your parents. It's all you need is love. Oh, John's Give Peace a Chance. A very good spirit behind it all. It's just natural. It's not a great disaster. People keep talking about it as if it's the end of the earth. It's only a rock group that split up. It's nothing important. You know, you have all the old records there if you want to reminisce. And in the